Bienvenidos chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la UNJU. Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el punto número 2 del TP0, ¿sí? De estructura de datos. El enunciado dice así: escribir un programa que permita ingresar tres números mediante consola o teclado. Si el número es positivo, calcule y muestre el producto de ambos, o sea, de los dos. En otro caso, calcule la suma. El programa debe ejecutarse preguntando al usuario si desea volver a hacerlo. ¿Qué estructuras de repetición utilizaría en este ejemplo? Bien, entonces vamos al Eclipse. ¿Sí? Tenemos abierto el Eclipse. Acuérdense del ejercicio anterior, ¿sí? Del punto número 1. Ya teníamos creado, ¿sí? Un proyecto TP0, estructura de datos gris. Bueno, dentro del paquete controlador vamos a crear con el botón secundario una nueva clase. ¿Sí? Van a class. Creamos una clase, le vamos a poner main, main 2. ¿Sí? Porque es el punto 2. O main.2, como quieran llamarlo. Dentro de esa estructura vamos a crear un método principal. Tilden aquí, entonces tenemos que dentro de la clase va a haber un método principal. Damos a finish y ahí se crea la estructura. Bien, acá borramos lo que tiene en el medio. Acá está el método principal. Todo lo que pongamos en el principal se va a ejecutar tranquilamente. Bueno, ¿qué me dice? ¿Qué me decía el enunciado? Dice: hay que hacer un algoritmo que permita ingresar tres números. Así yo dije. Sí, tres números. Mediante la consola o teclado. Entonces, tenemos que ingresar tres números. Entonces, para pedir datos por consola usamos la clase Scanner. ¿Sí? Si apretan control espacio, automáticamente se le importa la librería. ¿Sí? Vamos a llamar la clase Scanner, se va a llamar, el nombre de la variable va a ser CS. CC. SC digo. ¿Sí? Igual vamos a llamar a su constructor. Cuando llaman al constructor el mismo nombre de la clase se llama Scanner, entonces yo voy a poner Scanner. Entre paréntesis van a poner system.in. Eso me permite a mí leer datos de la consola o de la pantalla. Bien, punto y coma al final. Bien, ya tenemos entonces esta librería, esta clase, ¿sí? Que está en la variable CSC, que me va a permitir leer datos de la pantalla. Entonces hay que pedirle los datos al usuario, entonces tres números. Entonces, ¿cómo hacemos para pedirle? Primero le mostramos un mensaje: system.out.println, ¿sí? Dentro de esto vamos a mostrar un mensaje, le vamos a decir: ingrese el primer número, ¿sí? Dos puntos y cerramos. Todo lo que esté dentro de las comillas se va a mostrar como mensaje, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Él me va a ingresar un número, entonces hay que guardarlo en una variable. Como es un número de tipo entero, es un número, entonces seguro es de tipo entero, no me dice nada del enunciado, pero vamos a crear una variable de tipo entero. Primero va el tipo de dato, ¿sí? Y luego el nombre de la variable. En este caso el nombre de la variable voy a poner num1, ¿sí? Ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran. Igual, o sea, le voy a asignar que a la variable num1, que es de tipo entero, lo que voy a leer por pantalla o no. ¿Sí? ¿Cómo leo por pantalla? Para eso yo tenía la herramienta Scanner, que estaba guardada en esta variable. Bien, en esta variable sc, entonces estaba guardado el escáner, entonces vamos a sc punto y vamos a leer por pantalla. Como vamos a leer un tipo de dato que es numérico, o sea de tipo entero, vamos a usar next int. ¿Sí? Vieron que dice next int, o sea, seleccionamos ahí punto y coma al final. Esto lo que nos permite a nosotros es leer un dato de tipo entero por la pantalla. Y ese dato va a estar guardado aquí en la variable num1, que es del mismo tipo de dato, entero. Tiene que coincidir. Bien, tenemos el primer número, ¿no? ¿Sí? Vamos a pedir
el segundo número. Van a ser prácticamente lo mismo que hicimos en estas dos líneas, ¿sí? Dos veces más. Necesitamos tres números. Si yo voy a copiar, ¿sí? Para hacerlo más rápido. Bueno, en el segundo System Out Print Line vamos a poner, en vez de primero, yo voy a poner segundo. En el tercer System Out Print Line voy a poner tercero, a tercer número. Bien, acá la variable se va a llamar num2, en el otro se va a llamar num3. Entonces acá pido la variable num1, guardo en la variable num2 y guardo en la variable num3. ¿Tengo los tres números o no? ¿Sí? ¿Qué más me pedía el enunciado? Hay que preguntar si el primero es positivo, hay que calcular y muestra el producto de los otros dos. O sea, si el primer número que se ingresó por pantalla es positivo, hay que calcular un producto. ¿Sí? Entonces tendríamos que preguntar. Esto lo vamos a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Ahí lo ven mejor. ¿Sí? Hay que preguntar. Entonces, si el primero, hay que hacer una estructura selectiva. ¿Sí? De una pregunta. Todas las preguntas que quieran hacer se hacen con las estructuras selectivas. Simple, doble o múltiple, de acuerdo a lo que quieran hacer. Como es una estructura simple, hay que preguntar nomás si el primer número que me ingresó es mayor y el primer número está guardado en la variable num1. Entonces yo voy a preguntar, voy a usar el si. Bien, ¿cómo se usa el si en Java? Se pone if y seguido va la condición. ¿Cómo tiene que ser la variable num1? Tiene que ser positiva, entonces tiene que ser mayor a 0. ¿Y ahora qué va? Abro y cierro llave. Bien, entonces dentro de esta línea, la línea 16, todo lo que ponga acá adentro va a ser la parte de verdadero del sí. Si esta condición se cumple, ¿cuáles serían sus acciones? La acción irían acá adentro. Dice que hay que multiplicar los dos valores o no. Los otros dos valores, o sea, la otra variable, num2 y num3. Sí, entonces me voy a crear una variable de multiplicación, póngale una variable entera, ¿sí? Que se llama multi o multiplicación. Le voy a asignar ¿qué? La multiplicación de la variable num1, num2 y num3 o no. Num2 multiplicado por lo que vale num3, punto y coma. Bien, ya tengo guardada la multiplicación en esta variable. Hay que mostrar esa variable por pantalla, entonces vamos a, para mostrar el System Out Print Line. System Out Print Line, entre paréntesis, vamos a poner un mensajito, vamos a decir el resultado de la multiplicación es, y quiero mostrar cuál es la variable donde está guardado el resultado, aquí o no, multiplicación. Entonces voy a poner más, voy a concatenar con esa variable y acá vamos a escribir la variable multiplicación. Bien, y ahí la tenemos. Fíjense aquí, acá cuando pongan las condiciones siempre van en paréntesis, ¿sí? No estamos olvidando, siempre van entre paréntesis. ¿Vieron? Ahí desapareció eso de color rojo. Bien, siempre que pongan una condición, pónganla entre paréntesis. En Java se ponen siempre entre paréntesis las condiciones. ¿Vieron acá? Abre y cierra la estructura, la parte del sí, este camino. Bien, pero ¿qué me decía también el enunciado? Dice que en otro caso calcule la suma. Obvio. Si acá yo sé que es positivo, por acá, ¿qué van? ¿Es el otro caso o no? Entonces, ¿cómo abro un si no? Abro con el else. Abro y cierro llave. Bien, y ahí tenemos. Entonces acá va a ser la estructura del else, del si no. ¿Qué pasaría? Yo sé que si acá son positivos, se calcula la multiplicación. Para este lado, ¿qué tendría que calcular? Para esta sección o este bloque, tendría que calcular la suma. Entonces voy a crear una variable int que se llame suma. ¿Sí? Que voy a sumar la variable num2 más lo que tiene la variable num3. ¿Sí? Esto es programación. ¿Bien? Ahí está. ¿Cómo calculamos algo? Entonces hay que mostrarlo, ¿sí? Por algo calculamos. Entonces, System Out Print Line, vamos a mostrar por pantalla. Bien, dentro de la paréntesis vamos a mostrar un mensaje. Vamos a poner el resultado de la suma es 2 puntos. Y necesito mostrar una variable o no. Después de las comillas voy a poner más. Voy a concatenar con qué. Con la variable suma, que me contiene la suma de las dos variables o no. Bien, entonces acá voy a poner la variable suma. Bien,
ya tenemos. Entonces el resultado de la suma es lo que vale la variable suma. Bien, hasta ahí tenemos esto. Ahora miren otra cosa. Fíjense aquí. Fíjense que yo estoy usando una variable multiplicación y guardo la multiplicación entre dos valores o dos variables o no. Y después esa variable recién la muestro. También lo que pueden hacer es directamente mostrar esto. Miren, esta parte yo lo voy a poner acá. Así que es prácticamente lo mismo, voy a decir. Imagínense que yo saco esta parte, ¿no? Ahí está. El resultado, bueno, muestro un mensajito. El resultado de la multiplicación es lo que vale num2 por lo que vale num3. O sea, si num2 vale 3 y este vale 5, sería 15. Entonces el 15 se muestra por pantalla. Bien, es prácticamente lo mismo. Acá también podemos hacer lo mismo que la suma. Si en vez de usar una variable intermedia que se llame suma, puedo mostrar directamente la suma entre los dos valores. Bien, pero como ustedes están aprendiendo